Objetivo de hoy, gestión de riesgo en cronogramas, ¿sí? Importar incertidumbres de P6, vamos a usar filtros, vamos a usar layouts, Safran Risk, vamos a analizar resultados y comparar escenarios. Nosotros en Ferryfield somos lo que se llama un Platinum Partner de Safran, que lo que básicamente hacemos somos su brazo de servicios para toda Latinoamérica y lo que estamos haciendo es tratando de expandir el alcance de esto como para que la gente en Latinoamérica también tenga una herramienta de primer nivel, siendo que las que existen disponibles, y esto créanme, no lo digo porque nosotros lo vendemos, sino porque Safran Risk es la mejor herramienta de este tipo al que pueden tener acceso. ¿Sí? Hoy día lo que vamos a ver, como les decía, una explicación básica del framework de riesgo en el que nos vamos a ocupar, importar un file de P6, usar layouts y filtros, añadir riesgos y ver escenarios. ¿Tá? Primero, el marco de referencia. ¿Sí? El marco de referencia lo que hace es nos sitúa un poco en cómo es que vamos a generar la información el día de hoy. ¿Sí? Uno, acuérdense que, y esto es una distribución puede ser una distribución de algo que tenga costo o que tenga tiempo, como vamos a ver cronogramas, esto va a ser tiempo, ¿verdad? Acuérdense que siempre toda distribución o toda tarea en mi plan puede tener una distribución de probabilidad. Acuérdense, esa es la definición básica de Monte Carlo. Si cada una de las tareas puede tener una distribución de probabilidad. Y esta distribución de probabilidad puede tener dos componentes. Un componente es el componente de incertidumbre. Este componente se debe a la oscilación natural, ¿verdad?, de la variable. Por ejemplo, productividad de un equipo, por ejemplo, el, cuánto es el avance diario que tienen, no sé, diferentes cuadrillas en diferentes regiones o diferentes zonas de acceso. Y al mismo tiempo, tengo esto que son mis eventos de riesgo, ¿verdad? Eventos de riesgo que tienen una probabilidad menor a 1, se pueden ocurrir o no, ¿sí? Menor a 1, pueden ocurrir o no, pero si es que ocurren, tienen un alto impacto, ¿sí? Por eso es que están en la parte derecha de la curva, ¿cierto? Generan la cola de la curva. Esto quiere decir que cada una de las variables va a ser o puede ser representada con una distribución que está compuesta de estos dos componentes. El Safran Risk usa estos dos componentes. A esto le llama Estimated Uncertainty. Y el Safran Risk además usa esto que se llama Standard Risk, ¿sí? O riesgo estándar, ¿sí? Usa estos dos componentes. Ahora bien, sigue ando gente, perdón que si me muevo para allá, siendo gente, aquí está la explicación, ¿sí? Ahora bien, existe además un componente de tiempo. Este componente de tiempo lo que hace es que este marco de referencia de riesgos que le aplicamos a cada tarea o a cada Work Package, si es que ustedes quieren, ahora también se aplique en el tiempo. Y quiere decir que vamos a tener una configuración de riesgos e incertidumbres para la premitigación. Eso quiere decir, antes de que se mitiguen los riesgos, vamos a poder generar acciones de mitigación y además vamos a poder generar un escenario to be, ¿no es cierto? Este vendría a ser el escenario así, ¿no es cierto? Como estamos hoy día. Ese es el escenario, ojalá, donde queremos estar. Es el escenario to be, el residual, donde las cosas se controlan. Existe también, hemos visto, diferentes prácticas donde en ocasiones la gente que hace el risk management, hay gente que solamente se dedica a la planeación con el pre versus post y el equipo, hay algún equipo que se dedica a las acciones de mitigación. Entonces, todo esto está dividido también en Safran Risk como para que sea tomado por diferentes personas, ¿sí? Y eso hace que la herramienta sea muy buena como para trabajar en equipo, ¿sí? Este es nuestro marco de referencia. La ventaja de Safran Risk es que ustedes lo que pueden hacer, ustedes el momento de correr la simulación, le puede decir, oye, yo nada más quiero que me corres de incertidumbre, sin riesgos. Entonces eso me va a generar esta parte de aquí. O le podría chequear cada uno de los riesgos y decirle, ¿sabes qué? Quiero que te dediques a correrme la simulación con todos los riesgos, pero este de aquí lo quiero en post, este en pre, este en post, este en post, este en post, de esa forma. Yo puedo escoger el escenario que yo quiera y esto es lo que vamos a hacer hoy. Como les digo ahí, se fijan, ahí tienen el escenario donde está escogido el pre versus el post, ¿sí?
Vamos ahora, entremos en materia con Safran Risk. Safran Risk es una aplicación en Windows, sí, se puede utilizar si es que tienen Mac con Parallels y Windows, se puede utilizar, funciona bastante bien dependiendo de su Mac, pero yo lo he utilizado así. Ahorita yo estoy usando Windows, pero es que funciona muy bien. ¿Sí? Cuando ustedes abren el Safran Risk, recuerden que tienen una base de datos detrás, ¿sí? No siempre tienen, no tienen archivos sueltos. Entonces, ustedes lo que hacen es importan el archivo, eso es lo que voy a hacer yo ahora. Voy a importar un archivo P6, ¿sí? Que es mi XDR de aquí, de una empresa que fabrica drones, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí, ¿ah? Y una vez que hago aquí en abrir, ¿sí? Le doy aquí en abrir, voy a leerlo. Antes de seguir, si es que me pueden poner en el chat, si se escucha bien, les agradecería un millón, ¿sí? Como para no irme interrumpiendo cada vez. Creo que se escucha bien, me ayudaron antes, pero como me puse de nuevo la diadema, ahí me ayudan, ¿sí? Lo leo, gracias, Giancarlo. Lo leo aquí, hago read, ¿sí? Leo el archivo. Este archivo que estoy leyendo tiene, creo que son 50 tareas. Muy simple, muy pequeño, no hay ningún problema. Si me dicen hasta cuántas tareas aguanta el Safran Risk, hay un post de ellos mismos en su base de conocimiento que les subieron un archivo de más de 150.000 tareas, ¿sí? Y no tienen ningún problema en hacerlas. Solamente en los cursos y los clientes que tenemos en consultoría, normalmente tienen modelos de 2.000, 3.000, no sé, 5 hasta veces 10.000 tareas, que la verdad que no es que haga mucha diferencia en el performance. Entonces, para que estén tranquilos por eso. Cuando estoy importando, vuelvo acá, cuando estoy importando un archivo desde P6, lo primero que me pregunta es cuáles son las unidades de planeación. El 90% de las veces vamos a usar los días, sí, pero existen clientes o necesidades de personas que quieren hacerlo en horas, como son, por ejemplo, trabajos de mantenimiento, incluso en minutos. Si tenemos un cliente en Inglaterra que hace mucho trabajo sobre las rieles de los trenes, y ellos, por ejemplo, necesitan el trabajo en minutos. ¿Tá? ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? Que generalmente no lo hacemos en las demos, vamos a tocar aquí la incertidumbre. Y la incertidumbre, le voy a poner aquí, le voy a decir, impórtame la incertidumbre. Eso quiere decir que desde P6 voy a tener el mínimo, más probable y máximo. Eso ya viene en P6, eso ya está en mi P6, ¿sí? Ya lo tengo en mi P6, en mi archivo de P6. Por lo tanto, lo voy a importar para poderlo usar directamente con Safran Risk. La idea de esta demo hoy es generar la mayor cantidad de, de, de momentos de productividad, tomando en cuenta que ya traje información de P6, para no hacerlo desde cero. Le doy que haga el siguiente, ¿sí? De nuevo, lo importa en días, pero ya importa la incertidumbre. Le hago el siguiente. Esto me dice, hay veces que dice aquí, hay potenciales problemas que ya se resuelven antes de subirlo, y esto lo voy a generar como, no sé, el archivo drone B1.2, ¿no es cierto?, de hoy día, ¿sí? De esta forma. Y esto lo guarda en mi base de datos. Apenas lo guarda, y si es la primera vez que ven ustedes Safran Risk, me va a llevar a una interfaz muy parecida a la de Primavera, muy parecida a la de Project, a la de Spider, si quieren, a cualquier manejador de Project Manager, ¿no es cierto?, que está aquí. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo primero que veo? Veo, ¿no es cierto?, la vista de las tareas. Internamente, lo que voy a tener aquí, que es lo que está en este marco que estoy mostrando acá, es un software que se llama Safran Project. Safran Project es también un software de Safran, no es que ustedes lo tienen que ver o poner adicional, sino viene con el Safran Rig. Y es un manejador completo de proyectos. ¿A qué me refiero con que es completo? Que ustedes podrían, si es que quieren, incluso insertar tareas, eliminar tareas, cambiar la lógica, etcétera. Ustedes pueden ver la lógica de la tarea si es que quieren, igual que lo hacen en, no sé, en Primavera. ¿Tá? Ver la lógica, pueden ver los enlaces que tiene un navegador de lógica también, donde se pueden navegar entre el, el predecesor y el sucesor también, ¿sí? Entonces hay muchas similitudes y es muy fácil de utilizar para el caso que tengan miles de tareas. ¿Cuáles son las dos características que quiero mostrarles hoy? Una, una se llama los layouts o las plantillas, ¿sí? Los layouts, fíjense que cuando ustedes tienen Safran Risk, esto les viene vacío, ¿sí? Entonces, si es que les viene vacío, ustedes no pueden hacer todas las cosas que yo voy a hacer ahora. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Aquí les voy a poner mi email. Ustedes vinieron hoy día. Entonces, si me escriben,
Y lo que les pido, escríbanme ahorita, porque si me dicen, les escribo después, eh, enviar, por favor, las, los layouts, los archivos de layouts, y les envío hasta, no sé, hasta el día 1 los layouts. Esto es nada más para ustedes que vinieron a la presentación. ¿Sí? Entonces les agradezco un millón, me envían este email y yo se los envío. El archivo que les voy a enviar, ustedes lo pueden importar desde aquí, se van acá, File, Import Layouts, ¿sí? Y lo pueden importar. Les va a decir, dame el archivo, ustedes lo escogen, ¿sí? Y viene con todos estos layouts que están aquí, ¿sí? Está todo esto acá. Entonces le ponen importar, incluir todos y los importan en su Safran Risk. ¿Qué es lo que pueden hacer de ahí? Si es que tienen los layouts, fíjense aquí. Lo primero que tengo es un layout para chequear la importación. Me dice cuál es la diferencia que existe entre, se fijan, entre el inicio y el fin. Por ejemplo, aquí tengo un día de diferencia. Y entre las tareas que importo desde el P6 hasta Safran. Generalmente no hay nada de diferencia, son muy, muy poco comunes, poco usuales los proyectos en los que tenga diferencias, pero para eso me sirve este layout. También, si es que yo quisiera, podría ver, por ejemplo, cuáles son las entradas que tengo. Entonces, tengo aquí uno que se llama Import Check, hay otro que se llama, por ejemplo, Primavera, que esto me pone igualito con los colores y tal de Primavera, ¿sí? Que está de esa forma, ¿sí? Que lo puedo ver de así. Tengo otro que se llama Cost Loaded. Si es que hubiera tenido un cronograma que tenga costos, me salen aquí los costos por tarea, ¿sí? Tengo otro que se llama Risk Input, que este lo voy a ver ahorita. Y la ventaja del Risk Input, se fijan, es que me trae, que es lo que justamente hicimos, me trae todas las distribuciones y los mínimos más probables y máximos de las distribuciones que se configuraron en P6. De esta forma yo no pierdo lo que hice en P6. Ahora bien, bien importante, yo me puedo ir acá a columnas, ¿sí? Y en el manejador de columnas, lo que tengo todas estas columnas que empiezan con risk, ¿se fijan? Entonces lo que les recomiendo es, empiezan con risk, ¿sí? Lo que les recomiendo es que las vean, que se den cuenta cuáles son, ¿sí? Como para que puedan jugar un poco. Aquí lo que se tiene es todas las tareas de entrada. Recuerden, este es un risk input. Luego de que corramos la simulación, le podría ponerme o el risk output también y podría ver cuáles son o cómo quedaron. Se fijan que aquí también les sirve si es que quiero ver cómo fue el P50, el P80, etcétera, ¿sí? Entonces, bien importante que sepan que tienen esta posibilidad. En el material, que está aquí, todo lo que le estoy diciendo está aquí. Si está la incertidumbre de P6, justamente estamos aquí. Yo puedo hacer ya un modelo de simulación con P6. Fíjense, sin añadir nada más, me puedo ir acá al análisis y le digo, fíjense qué es lo que pasa. Si corro aquí el análisis y no tengo ningún riesgo, fíjense, pongo aquí, me va a decir, no tengo ningún riesgo ni incertidumbre definidos. Pero, si es que hago esto y le digo, incluyeme la incertidumbre de el calendario, la que vino con P6, si lo corro, fíjense que ya me da una salida. Y tengo una salida de una fecha de salida que está aquí y también tengo una duración. No tengo costo, ¿eh? No debería tener costo. Perfecto. Fíjense, ya tengo una duración, tengo una fecha de salida. Por ejemplo, si mi target date era 630 días, bueno, fíjense, mi target date era 630 días, tengo 0% de probabilidades de llegar porque mi mínimo es 630 días. ¿Sí? ¿Qué pasa si cambio mi target? Yo lo puedo cambiar aquí, le digo, eh, eh, hablé con no tengo idea, con el jefe o con mi cliente y me dijeron que puedo llegar hasta 670 días. Entonces le hago 670 días, se fijan aquí, con 670 días tengo 21% de probabilidades de llegar. Eso quiere decir que tengo 80% de probabilidades de no llegar, pero por último con 670 días tengo 20% de probabilidades de llegar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puedo ir haciendo. ¿Qué más podría hacer? Podría irme a la parte de drivers y decirle, dame cuáles son las tareas principales. Y aquí me va a dar cuáles son las tareas principales que afectan la salida de mi proyecto. Fíjense que todo esto lo hace Safran Risk sin haberle hecho nada más al modelo. Lo importé y lo corrí. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes ya podrían hacer un análisis inicial que les diría, bueno, esta es la variable que más importante que está aquí y estas dos o tres son las siguientes. Recuerden que estoy aquí en los drivers.
¿sí? Es un análisis de correlación. Por lo tanto, estas no son relaciones rígidas, duras, sino son posibles causas, ¿no es cierto? Posibles causas. ¿Ah? Voy a volver. Vengo acá al análisis. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Cierto? Vengo acá, lo corre. Lo que yo podría hacer es convertir la incertidumbre que me vino en P6 y lo podría convertir en riesgos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy acá a lo que se llama el mapeo de riesgos, que está aquí, y le digo, mira, aquí están todas mis tareas, están todas mis tareas de acá, ¿sí? Y lo que quiero hacer es convertir todas estas tareas que me vinieron, ¿sí? Con todas las columnas, se fijan que en las columnas estaba aquí, con todas estas columnas, quiero ver si es que existe un patrón, porque existe un patrón o no existe un patrón aquí, ¿sí? Que me permita generar riesgos sobre esto. Entonces me voy acá al mapa de riesgos y le digo, los riesgos se convierten en incertidumbre que tenía ahí en tipos de riesgo. Y esto se da cuenta y me dice, mira, tengo una triangular 70, 100, 130 mapeada a dos actividades. La incertidumbre 2 está mapeada a 4 y la incertidumbre 3 está mapeada a 21 actividades. ¿Se fijan? Entonces lo que me deja es generar a partir de P6, de lo que tenía en P6, ¿sí? Me deja generar esto, como riesgos. Y le digo, créame los riesgos, y fíjense la magia que tiene esto, que es fantástico. Le digo, crea los riesgos, y automáticamente me crea tres riesgos que están aquí, ¿sí? Que si no estoy mal, también los puedo ver acá, ¿se fijan? Incertidumbre 1, incertidumbre 2, incertidumbre 3, con rojo, amarillo y verde, ¿cierto? Automáticamente me pone los niveles y los mapea, según lo que está mapeado en lo que estaba mapeado en P6. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora sí es correr el modelo, siempre digo analízame, pero ya no le incluyo, como le incluí antes, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya tengo las incertidumbres traducidas a Safran Risk. De nuevo, con un solo clic. Entonces, le corro el análisis, ¿sí? Y el resultado me da muy similar. Fíjense que aquí son 751 días y aquí eran 747, 630, 747, aquí era 631, 751. Era muy similar el análisis. Y claro, le puedo hacer algún refinamiento ahí. Ventaja gigante de esto es que ya no me tengo que ir acá, sí, a ver cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos que el primer paso de traerse la información de P6 a Safran Risk. Segundo paso, vamos a analizar este paso también que está muy bueno. ¿Sí? Me puedo ir aquí al mapeo de riesgos y le digo, perfecto, fíjense que ustedes pueden expandirlo si quieren. Por ejemplo, lo expando al nivel 2, lo expando al nivel de tareas y veo, y estos son los mapeos originales. Digo, pero ¿sabes qué? Quisiera ver qué más puedo hacer. O sea, ¿por qué este de aquí está en el medio? ¿Por qué este está en alto? ¿Por qué este no está en bajo? Porque esto es lo que me vino de PCI. Puedo hacer varias cosas. Uno es añadir columnas, aquí, añado la columna, digo, quiero ver la duración. Antes que nada, quiero ver la duración. Fíjense, la duración de la tarea. Entonces, ¿cuál es la duración de la tarea a la que le estoy asignando? Se fijan que aquí hay una tarea, por ejemplo, de 90 días, ¿sí? Y vamos a jugar justamente con eso. Una tarea de 90 días que tiene una duración muy alta, ¿no es cierto? Una incertidumbre muy alta. ¿Quién sabe aquí la tengo que desagregar? No sé qué tengo que hacer, pero se fijan que tengo bastantes tareas muy largas, ¿sí? Y eso justamente vamos a hacer con los filtros y los layouts, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Le puedo decir, quiero ver, además en PCI, además de las instrucciones que tenías antes, hay mucha gente, y esto debe ser el 90% de la gente que lo usa, tal vez no usa todos esto, que es la incertidumbre, ¿no es cierto?, de mínimo más probable y máximo, pero lo que sí usan, ¿sí? Voy a poner aquí la columna, hay una columna que se llama text 2 y depende de cómo ustedes configuren su P6, ¿sí? Que es esta de aquí, que es el típico nivel, ¿sí? El nivel de incertidumbre, fíjense. Aquí está en nivel alto, medio, bajo, medio, etcétera, muy alto. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, esta también es otra columna que pueden traer de P6, que también me la traje cuando hice la importación. Esta me la trae automático. Y la ventaja de esto, que es muy clara, aquí puedo ver además cuál fue el nivel de riesgo que le puso la persona que lo modeló. Entonces, quién sabe, le puso un nivel de riesgo y también le puso la incertidumbre acá. ¿Se fijan? Aquí yo también podría poner esto. Me voy acá, columnas,
y le digo, ponme antes del risk impact, que está aquí, pongo insertar, y le pongo aquí la tarea text 2, que es esta de aquí, ¿se fijan? Text 2, la aplico, pero aquí le podría poner aquí como que risk level, ¿cierto? Aquí se llama text 2, ¿sí? Y aquí viene la columna, ¿se fijan? Está acá. Entonces yo también me podría ver si es que hace sentido o no el mapeo que está acá. Por ejemplo, aquí fíjense que le he puesto de 10 días una tarea de alta incertidumbre. Entonces, quién sabe, la puedo cambiar esta de aquí a acá o la dejo acá. ¿Sí? Ventaja grande de esto es que puedo traerme toda la información de P6 como para tomar la decisión. Sí, muchas veces la gente lo que nos dice es, bueno, pero si importa el P6 se pierde. Y la verdad es que no, más bien se gana. Entonces ustedes pueden convertir, como le hice hace un ratito, la incertidumbre en riesgos, o también podría utilizar esto como para el mapeo, ¿no es cierto? Podría decir, este es alta, ¿sí? Imagínense, solo me voy a enfocar aquí, ¿sí? Entonces podría decir, este aquí es alta, le pongo en alta, estas dos son medias, las dejo aquí, ¿sí? Y eso lo puedo hacer para todas las tareas. ¿Qué pasa si tengo 5.000 tareas? Bueno, muy fácil. Vengo acá, me pongo en filtro, ¿sí? Y le digo, dame solo las que son bajas. Y voy mapeando las bajas o voy mapeando las medias, ¿sí? De esta forma. Entonces, con eso gano muchísimo. ¿Por qué? Porque gano un montón de productividad, que es justamente lo que les decía que quería enfocarme hoy, en los momentos de productividad. ¿Ah? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo importar la incertidumbre de P6, cómo mostrarla. Me tienen que, ojalá, mandar el email si les interesa la parte de los layouts. Y además, vimos la parte del mapeo de riesgos. Ahora, como les dije antes, si se fijan en las duraciones, existen varias tareas que duran más de 30 días. Así que la verdad que llama un poco la atención, al menos estas de aquí, que duren tanto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hay un componente con el que yo me podría ayudar a decir, ¿sabes qué? Me voy a enfocar nada más en aquellas tareas que tienen más de 30 días, porque veo que tienen mucha incertidumbre. Me podría acá, schedule, a la parte de calendario, y decir, mira, quiero hacer un filtro, ¿sí? Un filtro que se llame, voy a hacer un filtro nuevo, aquí puedo hacer un filtro nuevo, ¿no es cierto? 30 días o más. ¿Sí? Le doy en OK, le digo añadir, le digo quiero que la duración, que está aquí, sea mayor o igual a 30. O 30 días le voy a poner aquí. ¿Sí? Le ponen aplicar y fíjense lo que pasó. Se generó un filtro, que está aquí, que se llama 30 días o más, ¿sí? Que me muestra nada más las tareas de 30 días. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y así funciona todo Safran Risk. Es que yo tomo estos 30 días y si me voy al risk mapping, aquí, se fijan, ya están solamente filtradas. Se fijan, dicen, ya están filtradas. ¿Sí? Dice, a ver, aquí, creo que se me quedó en otro color ahí. Claro. Ya están filtradas las tareas de más de 30 días. ¿Sí? Aquí ya están, se fijan, que son todas estas de aquí. 40, 50, 80, 118, etcétera. El filtro que estaba antes, el que estaba aquí, se traspasa al risk mapping y se va a traspasar, si me voy, por ejemplo, al distribution graphic, también se va a desplazar aquí. Y si me voy a los drivers, también se va a hacer. Entonces, de esa forma, el filtro que yo utilice acá se traspasa a todas las demás pantallas. Eso es una cosa, ¿verdad? Eso está bueno como para saberlo. Pero lo que tal vez quisiera hacer, y voy a desactivar el filtro, me pongo acá, desactivo el filtro, ahora veo todas las tareas, y si me voy al risk mapping, sí, vería todas las tareas, ¿se fijan? ¿Qué es lo que podría hacer? Podría poner un símbolo para que se me muestre en el calendario, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas tareas? Porque no quiero verlas, pero también quiero ver las siguientes. Entonces, lo que puedo hacer, voy acá a clic derecho, símbolos, ¿sí? Y en símbolos, ¿sí? Voy a ir uno nuevo, pongo aquí nuevo, acá, sean, ¿no es cierto? Eh, Tareas más de 30 días. Y le digo, no me hagas esto para todas las actividades, sino úsame un filtro. ¿Se fijan? Y aquí escojo el filtro. Entonces voy acá y digo, ¿qué filtro es? El de 30 días o más. Ya está. Entonces tengo aquí ya filtradas cuáles son las tareas. Ahora, ¿cómo las voy a definir? Porque aquí lo que estoy haciendo, se fijan que por defecto me definió con la misma barra verde de una tarea, de cualquier tarea. Entonces le digo, escojo esta
y le digo, quiero que al inicio me pongas un signo de, no sé, de warning que esté aquí, no me pongas barra, porque no quiero una barra, no quiero que se me salga toda la barra, y quiero sí que el color tal vez sea diferente, tal vez me quiero poner un rojo aquí, veamos acá si es que puedo hacer algún cambio, ¿sí? Algo que me dé un poquito más. Y creo que ahora sí, me da esta de aquí, ahora sí. Entonces me va a salir esto en rojo, creo que esto lo voy a dejar en amarillo, tal vez, ahora sí, me sale el típico signo de warning. Ahí. Y lo que hago, le pongo en OK, ¿sí? Y lo que me va a hacer esto, solamente, no sé si se fijan, solamente en las tareas que tienen más de 30 días les aparece esto. ¿Se fijan? Están aquí las duraciones. Las que no tienen 30 días, por ejemplo, estas de aquí, 10, 23, 8, no tienen eso. Está perfecto, es justamente lo que yo quería, que no se muestre. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer, y es ahora ustedes imagínense todo lo que pueden hacer, porque si tienen ustedes un filtro y si tienen forma de añadir un símbolo a un filtro, todo lo que podrían hacer con lo que pueden usar ahí con Safari. Entonces, esta es la segunda parte de lo que les quería mostrar, la parte de filtros. Tengo la parte de layouts y la parte de filtros. ¿Sí? Una parte de la de layouts. Aquí en el material, que entonces se los voy a pasar, está para lo que sirven todos los layouts que les mandé. ¿Sí? Y aquí las tareas de mayores de 30 días. Ahora, ¿qué es lo que hice? Acuérdense bien. Agarré los riesgos, las estimaciones de incertidumbre. Corrí el análisis, sí, con lo que vino de P6. Está perfecto, lo corro acá. Ahora bien, lo que puedo hacer ahora, porque en este caso, en mi framework, se acuerdan que el framework tenía dos partes, tenía el triángulo de incertidumbre y el triángulo de los eventos, sí. En este momento, lo único que tengo es esto. Me falta toda esta parte de acá. ¿Cómo puedo traer rápidamente el tema de los eventos? Una cosa que se llama Global Risks. ¿Sí? Está aquí. Los Global Risks no son más que un repositorio, es una base de datos con los riesgos principales que pueden tener todos sus proyectos. Ustedes podrían armar una base de datos de incertidumbres, como lo tengo aquí. Se fijan que aquí tengo 9 distintas incertidumbres, ¿sí? Que están acá. Y luego tengo riesgos, están aquí. Se fijan, riesgos, riesgo, hay incluso un riesgo de calendario. ¿Sí? Y yo puedo ver la definición de cada uno de ellos. ¿Sí? Digo, bueno, esto es un diseño de incertidumbre que si es que ocurre, le pega del 95 al 130% a la tarea. ¿Sí? En, en este caso, en su impacto en cronograma, pero también podría tener impacto en costo. En los riesgos, sí les puse impacto en cronograma y costo, se fijan, y además pueden tener acciones, aquí están las acciones de mitigación, y pueden además tener impactos en cronograma. Se fija, entonces yo puedo tener un impacto en cronograma pre-mitigación, se fija en el framework que teníamos, el pre-mitigación y aquí el post-mitigación, ¿sí? Está acá. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí que me pegue más o menos en la pre y post-mitigación. Y aquí lo hice con todo. Se fijan que aquí tengo un pre-mitigación que me lleva de como los dos, aquí está. Por ejemplo, de 100 a 155% y el post-mitigación me lleva de 100 a 120%. Por ejemplo, para el riesgo 3, para el riesgo 4, la misma cosa, tengo diferentes niveles, se fijan, de 160, esto me baja a 120. Entonces, esta definición la podría hacer su equipo central, ¿no es cierto?, de riesgos. Define los riesgos aquí. Esto ustedes lo pueden exportar a Excel, lo pueden importar, ¿sí? Desde sus, no sé si es que tienen Acumen, si es que tienen una hoja Excel, si es que tienen Risk Hive, si tienen cualquiera de los Enterprise Risk Manager que existe, ustedes lo pueden subir. Le voy acá a los riesgos del proyecto y le digo, oye, quiero de los Global Risks que tenía antes, en vez de hacerlo a mano, digo, mira, súbeme el riesgo 3 y lo incluyo. El riesgo 4, voy a subir 3 o 4, sí, el riesgo de comunicación y el riesgo, no sé, de delays. Ahí se fijan. Entonces, lo que hice es le añadí a mi proyecto, a partir de los riesgos globales, le añadí los riesgos que están acá y le copio las definiciones. Las mismas definiciones. Entonces, ustedes se ahorran un montón de tiempo, se hacen súper productivos, porque alguien más ya hizo este trabajo. Y ustedes están aprovechando de que son un equipo y de que alguien más ya compartió su trabajo.
Y ustedes lo que pueden hacer es nada más validar aquí las acciones, los impactos, etcétera. Fijan, ¿qué falta para que estos riesgos se materialicen? Obviamente les falta mapearse. Voy aquí al mapeo de riesgos, ¿sí? Pero la ventaja es que con el mapeo de riesgo y con toda la información que tengo aquí, se hace mucho más fácil. Por ejemplo, aquí si tengo un problema en diseño, claro, me voy acá a diseño y le digo, bueno, me voy a inventar cualquier cosa, ¿no es cierto? Podría poner problemas de diseño en estas tres tareas. Acuérdense que un riesgo puede afectar a más de una tarea a la vez. El problema de comunicación, digamos que tenemos en las partes preliminares, ¿no es cierto? Cuando estoy conociéndome con gente y aquí en la construcción de los drones, ¿se acuerdan que era un tema de construcción o manufactura? Problema de comunicación también eh, puedo tener aquí, se lo voy a poner acá, ¿sí? Ahora voy a ver qué pasa si tengo más de uno, cuál es el problema, ¿sí? Y aquí problemas de delays que podría tener aquí en el testing, ¿no es cierto? De que no me lleguen las cosas, o en la construcción que tampoco me lleguen, ¿sí? De esta forma. Ten mucho cuidado, que es lo que justamente me pasó a mí ahorita, que si es que hago clic en un Work Package, me voy a todas las tareas con el mismo riesgo, y quién sabe, estoy sobreestimando el riesgo, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado con eso. Súper importante, tengo aquí lo que se llama el Real Time Analyzer, sí, que me permite ver para una tarea, como por ejemplo esta de aquí, todos los riesgos y las probabilidades que le van a afectar. Por ejemplo, aquí a esta tarea le va a afectar el estimado de incertidumbre 3, ¿sí? También el riesgo de comunicación, el riesgo de delays, y se va a tener de entre 9 a 23 días, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es bien importante que lo tengamos en cuenta, como para que sepamos cuál es el verdadero impacto que va a recibir la tarea. ¿Qué pasaría? Y para eso me sirve. ¿Qué pasa si es que le quito el riesgo 10, ¿no es cierto? Si paso de 9 a 20 días, ahora tengo de 9 a 23 días, ahora tengo de 9 a 20. ¿Se fijan? Si le añado, ahora se me hacen 3 días más. Entonces ya sé cuál es el aporte marginal de cada uno de los riesgos. Ese es mi siguiente paso. Se fijan que hasta ahora, en estos 30 minutos, es muy fácil y no he tenido que digitar nada. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando lo que ya se hizo en P6, estoy aprovechando lo que se hicieron en los riesgos adicionales. ¿Sí? Es justamente esta parte de aquí. ¿Sí? Le añado desde los riesgos. Todo esto está aquí en la presentación. ¿Sí? Mapeo los riesgos, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente lo que les mostraba aquí, ¿sí? Cómo les afecta y el analizador de riesgos que tengo acá. Y luego me voy a la simulación. En la simulación, como se acuerdan, por ejemplo, le puedo poner aquí, no sé, que lo haga con 5.000 iteraciones, como para que vean la velocidad, ¿sí? Creo que sale muy bien, ¿sí? Podría hacer esto creo que esto está en semanas, lo podría cambiar a días si es que quiero, o si es que quiero verle así, o en semanas, se fijan que se ve un poco mejor, ¿no? Puedo obtener las probabilidades, como les decía, si es que mi cliente quería hacerlo en 670 días, se acuerdan que teníamos 21%, pero ahora añadí los riesgos y me bajaron a 11. Ahora que añadí los riesgos, ¿se acuerdan? Añadí los riesgos, ¿qué es lo que pasa? Que todo empieza a tener sentido. Aquí no solamente tengo actividades, sino también tengo riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que más afectan? ¿Sí? Más posiblemente afectan o aparentemente afectan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son correlaciones, ¿sí? Entonces, pueden denotar el inicio de una relación directa, ¿no? Pero lo que también puedo hacer aquí es hacer el análisis de sensibilidad. Esto, si bien me da porcentajes de correlación, coeficientes de correlación, le puedo decir, mira, quiero que me hagas un análisis de sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, para mi P80, y me calcules los impactos. Y esto lo que va a hacer, me va a hacer un análisis de sensibilidad que se llama por exclusión. Y ahora les muestro un diagrama de alcance. Es que toma todos los riesgos y les va quitando uno a la vez. Y corre nuevamente la simulación. ¿Para qué? Para darse cuenta de cuántos días son los con los que aporta cada uno. Por ejemplo, el riesgo o la incertidumbre que más afecta aquí es la estimada incertidumbre 3, con 48 días en el P80. Es que yo tengo aquí mi distribución, y aquí está mi P80, y ese P80 es, por ejemplo, no sé, 250 días, 48 de esos días son responsabilidad de esta tarea, o en este caso de este riesgo, ¿sí? Como para que lo tengan en consideración. ¿Qué es lo que podría hacer también? Poder verlo por curvas, y de esta forma es como generalmente se explica. Yo la primera vez corro el modelo,
con todos los riesgos. No excluyo a ninguno, por eso se llama un algoritmo de exclusión. No excluyo a ninguno de los riesgos que están aquí. Y este es mi P80. ¿Qué pasa si es que excluyo al riesgo número 3, por ejemplo? Este de aquí. Si es que excluyo el número 3, mi P80 se mueve en 15 días. Menos 15 días. Es esto de aquí, que es justamente este tiempo. ¿Sí? Pero como tengo este tiempo ahí, digo, claro, el aporte marginal de ese riesgo, porque todo lo demás permaneció igual, son 15 días. ¿Qué pasa si es que quito el riesgo de incertidumbre? Fíjense, son 48 días, que es lo que está aquí. ¿Sí? Que es justamente lo que estaba acá. Si quiero, puedo quitar esta curva y me doy cuenta de que este es el que más afecta. ¿Por qué? Porque cuando lo incluyo, me sube 48 días en el P80. Y ese es lo que se llama el análisis de exclusión. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante aquí? Es darme cuenta y tener y saber que tengo herramientas, lo voy a correr acá nuevamente, saber que tengo herramientas que me sirven para hacer análisis tan eh, objetivos como este, como decir que, no sé, el riesgo 3 me aporta con 15 días al P80. Si el P80 es con lo que yo quiero jugar o ese es mi número mágico, entonces lo que le estoy diciendo, en este caso al negocio, es que tengo que mitigarlo ya que es el riesgo que más incertidumbre me genera, que son 15 días aquí. Fíjense que acá el 7 son 7 días. ¿Ah? Aquí. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Siguiente cosa que puedo hacer lo que se llama un análisis de comparación. Para esto le voy a eliminar este gráfico y les voy a explicar lo que voy a hacer. Lo que yo podría hacer es decir, bueno, córreme el análisis, ¿sí? Solamente con los riesgos en premitigación, como está aquí, ¿sí? Con todo esto en premitigación. Entonces le doy correr análisis, ¿sí? Me da los 5000 escenarios que están acá. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me lleves esto al comparador. Entonces le digo, envíamelo al comparador, que está acá. Y le digo, esto es premitigación, está aquí. ¿Sí? Donde mi P, no sé, P80 son 700 días, prácticamente. Entonces, acuérdense que ya generé yo una post-mitigación. Se ven que aquí en los riesgos, yo tengo post-mitigaciones. ¿Se fijan aquí? Sí. Tengo post-mitigaciones, ¿sí? Que tienen sus propios impactos. Fíjense acá, por ejemplo. Post-mitigación tiene a 110, la post-mitigación también tiene a menos, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es correr el modelo, decirle todos los riesgos, déjame las incertidumbres como estaban, porque no tengo post-mitigación en las incertidumbres, pero los riesgos sí. Entonces, le digo correr análisis, y eso me mueve, se fijaron, me mueve un poquito esto y le digo, envíame a la comparación de esta forma. Y estos son los riesgos post-mitigados, es post-mitigación. ¿Qué es lo que puede hacer ahí? Riesgo post-mitigado, se fijan que al P50 son 12 días menos. Y el P50, que es casi la media ahí. Si es que lo hago al P80, tengo 20 días de diferencia. Eso quiere decir que mis medidas de mitigación, mi escenario de mitigación, funcionó. Por lo tanto, tengo ahora 11 días menos. ¿Sí? Y de esta forma puedo ir generando más y más curvas al modelo. Entonces, con esto, ver aquí que creo que se me salió alguien ahí. Perfecto. Entonces, con esto lo que he hecho es generar todos estos diferentes entregables, ¿no es cierto? Los key drivers, tengo el análisis de sensibilidad, que es el que les acabo de mostrar, tengo la configuración de simulación, ¿sí? Pre y post mitigación, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden configurar aquí cuáles son los riesgos que quieren incluir o no, ¿tá? Y también darle una vista a la premitigación y a la postmitigación. Sea en la duración, acuérdense que siempre, y esto siempre hago el hincapié aquí, ¿sí? O en la fecha de finalización. Y puede ser el mismo análisis, sea para la duración o para la fecha de finalización. ¿Tá? ¿Qué más podría hacer si quiero? Y se lo voy a dejar aquí porque es un tema que nos va a durar más. Es generar e enviar la información a P6. Se fijan que ahora que corrí la simulación, yo me podría ir acá al schedule, ¿no es cierto? Y decirle, me cambio de layout y le digo, dame el risk output. Y me da aquí, y esto es a lo que me refería, me da aquí la información, por ejemplo, de la duración, ¿sí? Fíjense aquí, me da aquí demasiado acá, por ejemplo.
Me da aquí cuál es mi P20, mi P50, mi P80 y cuál es incluso mi grado de criticalidad. ¿Por qué? Porque puedo tener diferentes criticalidades, ¿no es cierto? El índice de criticalidad lo que me dice es qué porcentaje de la simulación, la tarea, la tarea fue parte del camino crítico, ¿sí? Que sería esto de aquí. Entonces, se fijan que puedo poner toda esta información en mi schedule, puedo copiar el schedule y mandarlo, o incluso podría generar lo que se llama un campo de usuario que está aquí, que les voy a dejar ahí en la, en el material, para hacer un cambio, por ejemplo, que digo que la duración se me vaya y se me quede aquí, para que cuando exporte el modelo nuevamente a primavera, esto ustedes lo puedan copiar en primavera también. Sí, lo pueden tener en primavera. Entonces, con esto, lo que les he tratado de mostrar es cómo Safran Risk aprovecha toda la información que viene de primavera, como son las incertidumbres, como son los niveles, ¿se acuerdan todo lo que veíamos acá de los risk inputs que están aquí? ¿Sí? La incertidumbre, en este caso también las categorías, todo eso lo aprovecha, lo convierte en incertidumbres propias, se puede generar una simulación y todo muy, muy rápidamente. Vimos la parte de filtros, la parte de layouts y símbolos que tienen acá, ¿sí? Y también se tiene toda la parte de simulación pre y post con los diferentes reportes, ¿sí?